La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del láser lipólisis, lo último en diseño de la silueta, con el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y flebología. Y vamos a ver estos datos sobre el tema que vamos a tratar hoy. La incorporación del láser lipólisis ha marcado un antes y un después en las técnicas de remodelado corporal. Esta técnica corrige los excesos de volumen corporal provocados por una mayor acumulación de tejido graso mediante la realización de un procedimiento mínimamente invasivo que elimina la grasa y tensa la piel. No otorga solo la pérdida de volumen, también permite esculpir al máximo la silueta para que quede bien definida. Bueno, y qué gusto, ¿verdad? Bueno, esto vamos a hablar con nuestro invitado en instantes nada más para conocer un poquito sobre esta nueva técnica. Al inicio del programa agradecemos. Muchas gracias a estas marcas y a estas empresas que me están apoyando. Muchísimas gracias. Y también hacemos nuestro ejercicio de la gratitud, porque es de bien nacido ser agradecidos. Y queremos agradecer antes que nada a Dios por el don de la vida. Gracias porque hoy amaneció, respiramos, estamos vivos, gracias a Dios. Agradecer por la salud, por el amor, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Y podemos seguir con nuestra lista de agradecimientos porque siempre hay algo por lo cual agradecer. Y el agradecimiento nos pone en el lado positivo de la vida y desde ese lugar hacemos el programa. Espero que te guste el programa de hoy. Vamos a hacer un pequeño corte, voy a recibir a nuestro invitado y enseguidita estamos de vuelta. Estamos con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Vivi. Un placer estar aquí de vuelta. Bueno, y hoy para hablarnos de láser lipólisis, lo último en el diseño de la silueta. ¿Cómo es el tema del láser lipólisis? Bueno, el láser vino a, vamos a decir, a complementar un poquito lo que habitualmente hacemos con lipoaspiración, ¿verdad? Normalmente se pasa primero el láser para destruir las células de grasa y eso facilita muchísimo la retirada de esa grasa del cuerpo y preserva más los tejidos que no tenemos que retirar, ¿verdad? Que son los vasos sanguíneos y la parte, vamos a decir, de muscular, toda esa, preserva mejor, vamos a decir. Entonces lastimamos menos al paciente. Somos más eficientes en el tipo de grasa que sacamos y aparte como el láser produce un efecto térmico, es decir, produce calor. Ese calor al producirse dentro del cuerpo hace que las fibras elásticas se retraigan y entonces el cuerpo normalmente adquiere una mejor forma seguida a la lipoaspiración con láser. Entonces, no es que es un sustituto de la lipoaspiración, sino que es un complemento, ¿verdad? Viene a mejorar más aún los resultados que podemos conseguir con la lipoaspiración. O sea, es una lipoaspiración con láser. Con láser, sí. Y tiene otras, vamos a decir, otras indicaciones. Por ejemplo,
se está usando en cirugías de reducción de mama, por ejemplo, para cuando las mamas son muy grasosas, ya también se utiliza para disminuir la cantidad de grasa y entonces se hace más eficiente y a veces inclusive se consigue disminuir la cantidad de cicatrices que uno tiene, ¿verdad? Entonces sería que el láser que hace derrite la grasa y después la cánula ya aspira ya nomás. aspira nomás el resto de grasa y sale como una crema prácticamente, ¿verdad? Claro, porque normalmente la lipoaspiración es meter una cánula y usted tiene que mover eso para ir moviendo la grasa que tenemos. Exactamente, se mete el aparato, la cánula recibe un vacío y ese vacío va desgarrando, por decirlo así, la grasa. Aún así, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos a hacer injertos grasos, siempre hacemos primero una lipoaspiración y después recién pasamos el equipo de láser, ¿verdad? Porque la grasa por la que el láser se pasa ya no se puede reutilizar. Entonces, tenemos que planear bien la cirugía, ¿verdad? De modo que si hay áreas donde vamos a injertar, entonces primero retiramos toda la grasa que necesitamos para injertar y luego pasamos la cánula de láser para que termine de destruir el resto de grasa que quedó y para que consiga hacer ese efecto de tensado de la piel que nosotros buscamos. Perfecto. Bueno, vamos ahora con nuestro primer material, que ya nos explicó el doctor básicamente de lo que vamos a hablar, pero vamos a conocer un poquito más. Importante. A ver. Procedimiento de láser lipólisis. Consiste en la aplicación de una fibra óptica que conduce una luz láser con una cánula similar a las de lipoaspiración de forma transcutánea. Se libera la energía y se destruyen los adipocitos, células de grasa. Primero se emplea la luz láser que destruye la grasa y la deja casi líquida. A continuación se retira la grasa mediante el proceso de aspirado con una cánula de manera tradicional, requiriendo menor presión de aspirado, pues la grasa ya está libre y por lo tanto lesionando menos elementos de la piel. También se aprovecha el efecto térmico de la luz láser diseñada para producir contracción de la piel y los septos fibrosos de la grasa areolar. Esto permite el reajuste de la piel al nuevo contorno de la silueta. Es menos violento entonces esto, es menos violento. Inclusive para muchos casos donde hubo cirugías previas de lipoaspiración y no hay tanta grasa, pero uno quiere conseguir ese efecto de tensado de la piel, entonces se pasa nuevamente la cánula láser, a veces sin necesidad de aspirar ya, ¿verdad? Y podemos retirar la grasa que sobra y conseguir ese efecto de tensado. Realmente el efecto es muy bueno, disminuye muchísimo el tiempo quirúrgico porque la pasada del láser es de menos de 5 minutos lo que hacemos normalmente, pero después facilita muchísimo la aspiración de la grasa y entonces disminuimos en un 30% el tiempo de cirugía también. Que es importante no solamente para el médico, sino para el paciente, porque es menos tiempo que estás con anestesia y todo eso, ¿verdad? Claro. Realmente aumenta la efectividad del procedimiento, disminuye el tiempo de exposición del paciente a estar en un quirófano, ¿verdad? Y entonces es mucho más efectivo para nosotros. Genial. Fantástico. Y me imagino que deja menos moretones también, ¿verdad? Al ser también, que derrite, no hay tanta... Realmente deja menos moretones. También estamos implementando otros, vamos a decir, el uso de ciertos medicamentos también que disminuye la cantidad de moretones. Y estamos, vamos a decir, promoviendo la parte de postoperatorio temprano, ¿verdad? De hacer drenajes y todo lo que sea de drenaje, ultrasonido, luz infrarroja, todo lo que sea para apoyo del postoperatorio, de modo que se hinche lo menos posible la paciente. Claro, perfecto, súper claro. Seguimos con el siguiente material, por favor. Pacientes aptos para realizarse láser lipólisis.
El procedimiento está indicado en pacientes sanos que quieran obtener mejoría del contorno corporal y que tengan flacidez cutánea producida por una marcada pérdida de peso, o en mujeres luego del embarazo. Tras la consulta y evaluación, el especialista indicará la realización del procedimiento y los resultados a obtener en cada caso. Doctor, ¿la flacidez se elimina con esto? Mejora. No vamos a decir una flacidez de alguien que ha bajado 40 kilos, por ejemplo, no se elimina con eso, ¿verdad? Siempre una flacidez producto de una gran descendida de peso siempre va a ser más de resorte de cortes y reposicionamiento de piel antes que de eso. Pero una paciente que tiene vamos a decir que le vamos a retirar 1 litro de grasa, más o menos 1,5 litros, sí va a haber un cambio en la parte de la flacidez, ¿verdad? O sea, cuando ahí sí se tensa más. No hay tanta grasa. Cuando no hay tanta grasa y cuando no hay tanto sobrepeso. Flacidez, Sí. Claro, Entonces, y cuando hay tanta flacidez exactamente. también. Ya. Bueno, pero genial esto entonces. Y estos pacientes que están aptos para hacerse, ¿quiénes no podrían hacerse? O vos le decís, no, mejor no te haga esta lipólisis. No, bueno, realmente prácticamente cualquier paciente que está en condiciones de someterse a una cirugía puede recibir este tipo de cirugía. Ahora, por supuesto, cuando las expectativas son exageradas o cuando yo le digo, bueno, prefiero hacerte una cirugía con corte, ¿verdad? Cuando yo veo que la flacidez ya es demasiada, claro, y el paciente pretende solucionar solamente con el láser, entonces sí, ahí hay una, vamos a decir, una pequeña discusión en cuanto a qué conseguimos y qué no conseguimos, ¿verdad? Porque hay gente que quiere grandes resultados con pocas cicatrices y eso muchas veces no es posible. Entonces, el procedimiento tiene sus limitaciones y normalmente las limitaciones están dadas por la calidad de la piel del paciente o la calidad de las estructuras que él tiene. Ya. Una consulta. ¿Qué es lo recomendado? ¿Sería esto lo recomendado para la parte del brazo de las mujeres, que es horrible cuando no hacemos ejercicio, que se nos queda todo fle así? Bueno, y es una opción más, ¿verdad? Siempre tenemos que tener en cuenta que no es, tampoco es la panacea, ¿verdad? Siempre se habla de que todo el mundo cree que el láser es algo que soluciona todas las cosas y realmente no, ¿verdad? Es una cosa más para solucionar la flacidez del brazo. A veces una simple lipoaspiración es suficiente, otras veces el láser puede ser suficiente, otras veces la combinación del láser con lipoaspiración y con retirar piel. Entonces, yo creo que el paciente lo que tiene que tener es, como yo le digo, tiene que tener el menú a mano, ¿verdad? Y saber qué es lo que va a conseguir con eso que está eligiendo, ¿verdad? Sí. Sería muy tonto de mi parte decirle, te voy a solucionar toda la flacidez y resulta que tiene como un murciélago el brazo, ¿verdad? Eso, por ejemplo, no se puede hacer. Ahí sí hay que cortar piel y poner en condiciones esa piel con cortes, suturas y todo eso. Ahora bien, también tenemos otras cosas que podemos conseguir con la lipoláser, de las cuales no se habla mucho, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la gente que tiene hiperhidrosis axilar, que es la gente que suda mucho en la axila, está teniendo muy buenos resultados el uso del láser. ¿Y qué se hace? ¿Cómo es? El resultado de la hiperhidrosis axilar se produce por unas células que están muy agrandadas en la axila, que producen mucha sudoración. Entonces el paciente se queja de que suda en invierno, en verano, haga frío, haga calor. Normalmente se suele acompañar de hiperhidrosis de la planta de los pies y la palma de las manos. Cuando es solamente en axilas, entonces nosotros podemos hacer solamente ese procedimiento quirúrgico que consiste en meter la cánula, hacer el procedimiento como si fuese una lipoaspiración y se pasa la cánula y se va siendo más lento, vamos a decir, pasando en las áreas de las glándulas sudoríparas y con eso se consigue disminuir la cantidad de células de sudoración y hay una muy buena respuesta, ¿verdad? No definitiva, pero por muchos años. Ya.
Todo tiene su indicación, ¿verdad? Es muy... lo que tiene esto de la lipoaspiración láser es que es muy... podemos adaptar a varios procedimientos y conseguir resultados mejores. Pero ¿en qué caso, por ejemplo, vos vas a decir no? Lipoaspiración láser no, sí lipo normal. ¿En qué caso vos Liposcultura. ¿Ah? En la liposcultura. ¿Cómo es eso? Y cuando queremos... necesitamos mucha grasa para rellenar otras partes. Cuando tenés que sacar grasa, claro, para poner en otro lugar. Necesito grasa para otras partes. Ya. Puedo decir que no, ¿verdad? Puede el procedimiento, o de repente saco toda la grasa que necesito, ¿verdad? Y ahí le hago una pasadita de láser como... Claro, pero como si uno lo que necesita es sacarse grasa y no ponerse en ningún lado, lipoláser. Claro, ahí puedes hacer lipoláser. Ya. Ahí puedes hacer lipoláser. Perfecto. ¡Qué bárbaro! Es realmente es hacer una escultura del cuerpo lo que hace el doctor. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya. Bueno, en el corte, por supuesto, yo ya me estaba haciendo todas las cirugías mentales con el doctor. Bueno, seguimos hablando con el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y flebología. Hablándonos de láser lipólisis, lo último en diseño de la silueta. Y vamos ahora a ver este material que habla en qué lugares uno se puede hacer láser lipólisis. Zonas en las que se realiza el procedimiento. En primer lugar, el uso del láser lipólisis resulta muy útil en las zonas tradicionales de concentración del tejido adiposo reseñado. En este sentido, se destacan los muslos, glúteos y el abdomen. Además de cubrir estas áreas de grandes dimensiones, la técnica también resulta muy efectiva por la sofisticación de su metodología de empleo en zonas más pequeñas y de acceso más cuidadoso, como cara, la papada, los tobillos, las rodillas, etc. Sí. Tobillos. Tobillos yo ya creo que es un poquito exagerado, ¿verdad? Pero hay gente que consulta por tobillos. Hay gente que consulta para agrandarse los tobillos y hay gente que consulta para disminuir los tobillos. Canilla y entonces quiere agrandarse, sí. Exactamente. Pero en general todas las áreas, ¿verdad? Son susceptibles de ser pasadas con la fibra óptica del láser, ¿verdad? A veces se usa con cánula, a veces se usa la fibra óptica directamente que emite la luz. Y mucha gente cree que la luz que se ve en los videos es el láser propiamente dicho. Eso prácticamente es como un puntero. La luz láser no se ve, pero lastima muchísimo si es que uno está en contacto directo, ¿verdad? Sí, realmente usamos en cara. Yo uso como coadyuvante de una cirugía de lifting facial para reducir la papada. Disminuye muchísimo el tiempo quirúrgico también porque facilita que nosotros podamos despegar mejor los tejidos y más rápido. Disminuye toda esa grasa, entonces muchas veces no tenemos que... A veces cuando hacemos un lifting abrimos en el cuello también, ¿verdad? Entonces, lo que hemos conseguido, por ejemplo, es no tener que abrir el cuello, sino que directamente ya metiendo el láser por los costados ya conseguimos que esa piel se pegue, en las mejillas también. Y a veces... en cierto tipo de pacientes podemos llegar a hacer solamente la pasada de láser sin realizar ningún corte ni nada cuando la flacidez es leve. Entonces con eso se consigue eliminar la grasita que hay en la cara y hacer el efecto de tensado que nosotros estamos buscando. En el resto del cuerpo sí, mamas, axila, brazos, piernas, muslos, todo lo que sea abdomen, espalda. Para mucha gente también consulta en la parte de la espalda alta, vamos a decir, la parte del dorso, donde suele haber piel flácida, pero realmente no hay mucha grasa normalmente.
Entonces ahí es un buen lugar para pasar el láser porque va a producir el efecto de tensado, va a eliminar esa poca grasita que hay y no vas a necesitar hacer grandes cortes o cosas por el estilo. Porque inclusive los que fueron obesos no quieren tener cortes en la espalda. Ese es el lugar donde más se niega a la gente a tener cicatrices. Entre los omóplatos, ¿verdad? Más o menos, que es donde se suele poner la cicatriz cuando sobra piel arriba. Sí. Ahí se pone. Sí. Entonces ahí es donde la gente más se niega a tener cicatrices. Aceptan abajo, en la zona lumbar, en la zona donde empieza la nalga, esas cosas, ahí se acepta bien la cicatriz porque se puede esconder con una ropa interior. Se tapa. Sin embargo, ni los hombres ni las mujeres aceptan una cicatriz arriba. Entonces, el láser viene a ayudar en ese sentido, ¿verdad? A conseguir una buena tensión o mejorar la tensión de la piel al menos, y entonces evitamos cicatrices ahí arriba. Perfecto. Bueno, seguimos aprendiendo sobre esto. Tenemos otro material. Láser lipólisis para corregir resultados de la liposucción convencional. La técnica de láser lipólisis también se ha convertido en una herramienta para los retoques sobre liposucciones previas con irregularidades en la piel o con componente importante de flacidez luego de la cirugía, otorgando resultados satisfactorios y prácticamente sin molestias. Exactamente, sí. La lipólisis por láser siempre ayuda en el tema de las irregularidades que quedan después de la lipoaspiración convencional. Muchas veces vienen las pacientes con áreas más hundidas, más deprimidas, y es porque los lugares donde están más deprimidos es porque se sacó un poquitito más de grasa que en el resto del cuerpo, ¿verdad? Y eso normalmente no se ve enseguida durante la cirugía. Uno ve eso después de 2 o 3 meses, recién cuando la paciente se va deshinchando, ver los lugares donde quedaron o más o menos grasa, ¿verdad? Entonces, al pasar la cánula láser y eliminar todo el resto de esa grasa, entonces uno consigue que todo se nivele, vamos a decir, ¿verdad? Entonces no hay más grasa en ningún lugar, entonces todo se va pegando, porque el efecto, inclusive a mí me vienen a decir, yo quiero el efecto que hace fulano, que hace con la cánula normal, y resulta que lastiman tanto el tejido que muchas veces la piel se pega a la musculatura y al moverse se nota un hundimiento. Y eso es muy antinatural. La paciente así, estando quieta, parece todo muy lindo, ¿verdad? Pero de repente al hacer un movimiento ya se ve que en algunos lugares la piel se pega al músculo porque ya no hay más grasa entre medio. Y ese efecto tampoco es bueno, ¿verdad? Entonces, ni natural. Claro, no es ni bueno ni natural. Es prácticamente el efecto que tienen los fisicoculturistas cuando compiten, que prácticamente no tienen más grasa. Sí. Y uno ve que toda la piel y el músculo prácticamente son uno, ¿verdad? Pero al hacerse en forma de un procedimiento muy agresivo... El fisicoculturista es natural porque hace, ¿verdad? Claro. Llegó a eso con un entrenamiento. Claro. Pero normalmente no se consigue eso en una persona normal, ¿verdad? Podemos conseguir marcar lo que los americanos le llaman el six-pack, que es las abdominales, marcar un poquito marcar los bordes de los músculos y todo. Eso se consigue súper bien con el láser, ¿verdad? Pero hacer ese efecto de pegado tampoco es bueno. Y todo con el aparato de láser conseguimos despegar eso, darle más naturalidad al acabado, especialmente de la cirugía. Y la recuperación es la misma o inclusive más rápida. Ya, perfecto. Bueno, hay yo siempre hablo de edades. Sé que es el estado de salud, es lo que más importa, más que la edad, pero ¿hay algunas edades límites que como profesional vos dirías, bueno, estas son las edades límites para hacerse este tipo de láser lipólisis? Bueno, yo creo que edades límites, normalmente no me gusta operar pacientes menores de 18 años, ¿verdad? Esa es una cuestión, como decir, más personal que otra cosa. Y muchas veces mayores de 60 ya sería, a no ser con
que sea para hacerle un lifting o alguna cosa de esa, pero hacer una lipo en una paciente de 60 años, o sea, una lipoaspiración láser en una paciente de más de 60, yo creo que en contadas y excepcionales casos voy a hacer, ¿verdad? ¿Eso por qué? ¿Por el tema de la anestesia, de las complicaciones? El tema es que el proceso de envejecimiento mismo, ¿verdad? La flacidez que va a tener esa piel, la pérdida de turgencia de la piel, ¿verdad? Hace que el resultado va a ser siempre más limitado, ¿verdad? Por más que sea una paciente que me dice, tengo 60 años, flaquita, no tiene hijos, su piel no va a responder como una paciente o como ella misma hubiese respondido a los 30. Claro, lógico. ¿Verdad? Entonces, todo tiene que ser previamente bien conversado, ¿verdad? Yo soy muy de hablar con el paciente no solamente de lo que va a ganar, sino que lo que puede perder. Claro. Porque siempre tiene dos aspectos todo esto, ¿verdad? Pero se puede, siempre se puede. El tema de, bueno, vamos a conseguir esto, es suficiente para vos lo que podemos conseguir, no es suficiente, ¿verdad? Claro, porque el tema de la lipoaspiración o lipoláser es, se extrae la grasa. Entonces, obviamente el cuerpo se afina porque ya tiene menos grasa. Ahora, ¿cómo queda después esa piel con menos grasa? Claro. Y eso depende, a eso te referías, ¿verdad? O sea, sí. Una persona de 30 años, obviamente que la piel enseguida va a estar en el lugar. Claro. Una más grande ya cuesta más. Y muchas veces las pacientes vienen con la expectativa de 30 años atrás, ¿verdad? Entonces, yo creo que pasa más por ahí, expectativa y realidad, ¿verdad? Sí. De que podemos conseguir esto, podemos conseguir aquello. Claro, te vas a quedar más delgada, pero flácida. Claro. Sí, ya dependiendo de tu piel y de tu edad. Y también hay gente que más cerca de los 70 y que está en muy buenas condiciones y te acepta bien lo que vos le ofreces, ¿verdad? Y se puede hacer. Yo digo 60 años por decirte, por el tema más del tono de piel, por ese tipo de cosas. Pero clínicamente, si la paciente está bien, se puede operar hasta con más edad de 70, ¿verdad? Claro. Es más, no solemos hacer grandes cirugías, pero hay gente que busca su primera cirugía importante recién a los 60, 65. Claro. Tardó tanto en decidirse que, bueno, no importa. Cuando la dicha es buena, no importa en qué momento. Bueno, perfecto, Doc. Vamos a hacer un pequeño corte. Volvemos enseguidita. Seguimos hablando con el doctor Julio Recalde, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también flebología. El tema de hoy, láser lipólisis, lo último en el diseño de la silueta. Y tenemos un material que habla de los beneficios de esto que estamos hablando, láser lipólisis. A ver. Beneficios del procedimiento de láser lipólisis. Su efectividad para eliminar las grasas depositadas de manera permanente es alta, pero su principal salto de calidad estriba en que es un tratamiento poco invasivo. La incisión por la que penetra la onda del láser es prácticamente imperceptible, pues supera un poco el milímetro. El láser utilizado es capaz de producir simultáneamente el calentamiento del tejido y efectuar la retracción de la piel, por lo que no se pierden grandes cantidades de sangre. La remodelación corporal resulta más sencilla y no conlleva secuelas. Cuando se va a realizar una lipoescultura, se debe tener en cuenta retirar la grasa a ser injertada con una lipoaspiración tradicional y a continuación retirar la que queda con el láser, puesto que la destruida con el láser no puede ser aprovechada para injerto. Bueno, estuvimos hablando ya un poquito de eso, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos buscando el efecto de retracción de la piel,
podemos usar solamente la fibra óptica o la cánula del láser para pasar a hacer un abanicado en el área, y con eso conseguimos que la poca grasa que queda se derrita. A veces ni hace falta pasarle después la liposucción, ¿verdad? Simplemente se pasa y está buscando más el efecto de retracción de esa piel. Entonces conseguimos mucha más firmeza de esa piel. Alguien que tuvo un hijo y no quiere todavía hacerse una gran cirugía, o que no está muy gorda, ¿verdad? En esos casos podemos pasar directamente la cánula y eliminar la grasa. Más el beneficio de la retracción de piel, que para mí es el boom en cuanto al láser, es que se pegue nuevamente esa piel. Cómo queda mejor la piel con el lipoláser que con la convencional. Convencional. Sí. Ahora, cuando una persona, es también difícil de entender, nosotros no somos médicos, uno piensa que porque está gordito, tiene mucha grasa, ya la lipo es la solución. Y muchas veces los médicos dicen que no es así, ¿verdad? Que uno tiene que adelgazar, o que no porque uno sea muy gordo se hace la lipo y ya va a salir flaco. Claro, la lipoaspiración es un recurso de modelado, no es un recurso de reducción de peso. Ajá. Por eso es un procedimiento estético, no es un procedimiento nutricional, ¿verdad? Entonces, la idea de la lipoaspiración es darte forma. La grasa en sí, 1 litro de grasa pesa más o menos entre 500 y 600 gramos. No es lo mismo que 1 litro de agua que pesa 1 kilo. Claro. ¿Verdad? Entonces, uno al reducir grasa no es que está disminuyendo demasiado el peso. Y yo normalmente a la persona que viene y me dice, no, yo quiero hacerme la lipo para seguir comiendo, ¿verdad? Le doy la vuelta y prefiero, claro, ¿verdad? Hay una cuestión que el paciente debe saber. Si no hace un control nutricional, si no se controla en el peso, si sigue comiendo, lo que va a hacer es deformarse. Porque me va a venir a pedir de la panza y la espalda, le sacamos la grasa de la panza y la espalda, pero sigue comiendo mal y sigue aumentando de peso, y va a empezar a ser grande acá arriba. Entonces muchas veces yo suelo fijarme a los lugares donde voy, y de repente ves mujeres que tienen un cuerpo así relativamente fino abajo, en la parte del abdomen, los muslos, y es enorme arriba. Y esa es gente que probablemente se hizo 1, 2 o 3 procedimientos de lipoaspiración en la panza y en esa parte, pero que siguió subiendo de peso. Claro. Entonces, ¿y por qué ya no se engorda más en el lugar donde se hizo la lipo? Porque disminuye muchísimo la cantidad de grasa. Ajá. La grasa normalmente es una célula, ¿verdad?, que acumula grasa adentro, no es una grasa que está suelta como un aceite. Yeah. Entonces, al disminuir la cantidad de células, hay menor chance de que vos juntes grasa en ese lugar. Pero sí se va la grasa a algún lado si te alimentas mal. Si vos seguís alimentándote mal, la grasa va a algún lado. Entonces, se están produciendo esas deformidades de las cuales no se habla mucho todavía, pero que yo ya estoy viendo, ¿verdad? Que es el tema de la persona que en los lugares donde no se tocó está enorme, o vienen al consultorio y te dicen, yo quiero hacerme una lipo acá porque estoy subiendo un poquitito de peso acá, y le ves el resto del cuerpo y está peor. Y parecen dos personas diferentes pegadas así, una sobre otra, ¿verdad? O sea, si por ejemplo uno se hace, una tontería lo que voy a decir, es un ejemplo nada más, se hace lipo desde acá para abajo, todo el cuerpo. Comes mal, engordás, y que engordar la cara, vas a engordar. O sea, la grasa se va a ir a algún lado. Algún lado se va, ¿verdad? Tenemos una parte que no se toca, por ejemplo, en el cuerpo, que es la parte que está de grasa que está entre los intestinos. Sí. Que es una fuente muy importante de grasa y de energía, ¿verdad? Sí. Entonces, de repente podés tener una persona panzona, sin grasa afuera, pero que tiene toda la grasa entre los intestinos, y a esa persona no le podés hacer nada. Claro. Entonces te viene con un abdomen tenso así, pero que vos le tocas la piel y no tiene grasa debajo. Y más la cara o la espalda, a veces empiezan a tener una jiba, ¿verdad? Que es una jiba así como un cebú, ¿verdad? Ahí detrás, porque empiezan a juntar grasa ahí.
un montón de cosas que son derivadas del hecho de que uno quiere comprar un resultado. Uno quiere modificar absolutamente su cuerpo, y eso se puede lograr con alimentación, claro, con ejercicio y con algún toque mágico acá de los médicos plásticos, ¿verdad? Pero claro, no se puede lograr esculpir un cuerpo y seguir comiendo como comías. No se te puede. Vas a deformar. No se puede. Inclusive hay gente que viene y te dice, no, qué sé yo, te viene 1 o 2 meses después y te dice, no, doctor, yo subí de peso después de la cirugía. Y le haces unas preguntas ahí y resulta que todo el día, como no tenía nada que hacer, teóricamente, sí, ¿verdad? Entonces se pasaba comiendo, que masita, que esto, que aquello, esperando el tiempo pasar para ver sus resultados. Y resulta que en el postoperatorio gana más peso del que nosotros le sacamos durante la cirugía, ¿verdad? Dios mío. Bueno, vamos a ver ahora otro material, por favor. Luego del procedimiento. Tras el procedimiento de láser lipólisis y dependiendo de qué combinación de procedimientos se han realizado, el paciente es vestido con una faja que cubre las áreas tocadas que disminuye la hinchazón. Después de esto, volverá a casa con una faja de compresión que deberá utilizar durante 2 semanas. La recuperación apenas llega a un par de días. Durante el periodo, no se alcanzarán los dolores de otros tratamientos similares, ya que es muy poco invasivo. El mayor grado de satisfacción de los resultados suele producirse a los 3 meses, cuando la piel vuelve a su posición natural por sí misma. Bueno, realmente es así, ¿verdad? En general yo le hago usar la faja 1 mes, lo que yo le pido al paciente, y el paciente normalmente usa un poquitito más. Al principio, a la semana me dicen, ya quiero sacarme, y después cuando les decís que se pueden sacar, le dicen, voy a usar nomás un poco más, ¿verdad? La faja tiene el poder de limitar la hinchazón. Al mismo tiempo, las fajas que hay en este momento, ¿verdad?, dan un molde al paciente, entonces ya van dirigiendo también la forma de deshincharse y esas cosas. Solemos complementar con el tema de drenajes linfáticos, ultrasonido. A veces hacemos un poquito de ultracavitación en algún lugar donde haya quedado un poquitito más de grasa de lo que nosotros esperábamos, porque eso también vamos acompañando, ¿verdad? Si vamos a hacer solamente un procedimiento de lipoláser sin hacer ninguna otra cirugía complementaria de corte y esas cosas, el paciente al día siguiente ya podría estar manejando. Vamos a decir, actividad física, sí le pido que por lo menos 2 semanas se cuide, ¿verdad? Y siempre que va a hacer actividad física al principio, que haga con la faja puesta. Porque al aumentar el calor del cuerpo, al empezar la actividad física, es normal que se hinchen las áreas tocadas. Entonces, siempre el paciente debe estar instruido sobre eso, que se va a hinchar. Si usa la faja, se va a hinchar menos de lo habitual. Y vamos a decir, ponerle a la semana, si puede entrar en una piscina, donde también hay presión, y aparte de la presión del agua, está el tema de la temperatura. Eso también hace que se hace como un efecto de drenaje linfático. Es bueno, es positivo. Es bueno. Pero no tomar sol, ¿verdad? No, tomar sol no. Piscina, a veces, inclusive algunos lugares tienen, ¿verdad?, que te hacen drenaje linfático. Eso tiene una piscina como para que la persona pueda entrar, ¿verdad? Todo eso siempre ayuda. Pero, y cuando vamos a hablar de injertos grasos, si le hicimos algún injerto de grasa también, bueno, hay que cuidar un poquitito más el área donde se puso el injerto de grasa. Normalmente no hacemos los drenajes linfáticos si se hizo en el glúteo, por ejemplo, o se hizo un injerto en la cara, entonces no se hace, por lo menos por 1 semana, los drenajes ahí, como para que la grasa prenda, claro, que crezcan los vasos sanguíneos y que la grasa se incorpore fácilmente al cuerpo. Después de unos 10 días más o menos ya se puede empezar a hacer también los procedimientos externos, vamos a decir, en los lugares injertados. Perfecto. Bueno, doctor, hacemos un pequeño corte. A la vuelta el doctor va a responder a todas las consultas que ustedes están enviando en redes sociales. Volvemos ya.
Nosotros seguimos charlando con el doctor Julio Recalde. Él es especialista en cirugía plástica y está hablándonos de esto, lo último en el diseño de la silueta, que es láser lipólisis. Nos estuvo explicando muy pero muy bien desde el inicio del programa. Y en esta última parte es cuando ustedes están escribiendo y nosotros vamos a mostrar justamente esas consultas para que el doctor pueda dar la respuesta. Y nos vamos con esta primera pregunta. A ver. Fiorella de Capiatá dice, ¿se puede hacer láser lipólisis en varias zonas en la misma oportunidad? Bueno, hola Fiorella, sí se puede. Normalmente cuando planeamos una lipoaspiración o láser lipólisis, casi siempre damos vamos a decir, una vuelta a todo el cuerpo, ¿verdad? Porque es raro que en un solo lugar se acumule. Entonces, hacemos en abdomen, espalda, zona lumbar, la zona de los pantalones de montar y la entrepierna casi siempre forma parte de lo que hacemos como lipoaspiración y láser lipólisis, ¿verdad? Perfecto. Bueno, se puede hacer, pero tampoco todo. Porque si me voy yo y le digo, no, yo quiero el brazo, la panza, la cola, la pierna, yo te diría que inclusive eso se puede porque, como te dije, el procedimiento se acorta bastante. Ajá. ¿Verdad? Y la pérdida de sangre también es menor de lo que es con la lipo tradicional. Entonces, yo creo que se puede inclusive ir un poquito más de lo que habitualmente, ¿verdad? Qué bueno, está muy buena la respuesta. Vamos con esta siguiente pregunta, por favor. Joel de Fernando de la Mora dice, ¿se puede hacer láser lipólisis más de una vez en la misma zona? Bueno, ahí sí ya sería, se puede hacer, en principio sí. Ahora, uno tiene que hacer una muy buena evaluación, ¿verdad? A ver si realmente quedó grasa después de la primera vez. Sería muy raro que una persona que aumentó de peso vuelva a acumular mucha grasa en el mismo lugar, ¿verdad? Si la primera vez que se hizo la láser lipólisis fue insuficiente por A, B motivo, ¿verdad? Entonces se podría volver a pasar, pero no va a ser la regla. ¿Y por qué? Si uno se hace láser lipólisis o lipo, después va a tener otra vez gordura en el mismo lugar. ¿No era que ya no se tenía? Depende de la cantidad de células de grasa que hayan quedado. Por eso sería más raro con el láser, porque el láser prácticamente elimina todas las células por el efecto que produce, que con la lipoaspiración tradicional, que normalmente queda un poquitito de grasa. Ya, perfecto. Vamos con la siguiente consulta, por favor. Marcela de Corrientes, Argentina. ¿Se puede hacer láser lipólisis a una persona que tiende a tener cicatriz queloide? Es muy buena pregunta. Sí se puede hacer porque el orificio de entrada de la cánula es relativamente pequeño. Se puede hacer con, vamos a decir, una preparación ya desde el principio, cuando antes de poner la cánula ya se pone un poquito de corticoides en el lugar donde se va a hacer el corte para la entrada de la cánula. Y después, posteriormente, también en el postoperatorio, durante los 3 siguientes meses, por lo menos, hacer inyecciones de corticoides en las cicatrices. No me digas, así se hace. Sí, como para evitar que estas cicatrices se vuelvan queloides. Claro. La tendencia a queloides no es necesariamente que vaya a producir queloides. Hay gente que produce queloides en un lugar y en otros lugares no. Ahora, si tenés una paciente que tiene queloides en la oreja, en el pecho y en la panza, bueno, evidentemente que ahí ya hay un peligro mayor de que cualquier cosa que le haga vaya a tener queloides. Claro. Pero por lo general no sería contraindicación para una lipoláser. Perfecto. O sea, no en todos, la gente que tiene queloides, cicatrización queloide no tiene en todo el cuerpo. No. Y a veces la misma cicatriz no tiene queloides a todo lo largo de la misma cicatriz. No me digas. ¿Y qué hace que una cicatriz se vuelva queloide? Bueno, a veces es una tendencia natural del paciente, ¿verdad? A veces es momentos de estrés también. O sea, hay pacientes a las que
yo le operé una vez, me hicieron una cicatriz queloide, le operé la siguiente vez, no, y ya no hizo. ¿Verdad? Entonces pueden ser momentos individuales del paciente y a veces también es un poquitito, de repente la cicatriz se vuelve queloide porque fue muy tensa el corte, porque por alguna otra razón, ¿verdad? Pero casi siempre que es secundaria a algo que nosotros hacemos, ¿verdad? Que de repente le pusimos un hilo que puede ser también por eso, ¿verdad? Le pones un hilo que es reabsorbible y reacciona en forma grande. Entonces muchas veces sacas esa cicatriz y volvés a suturar con un hilo que después tenés que retirar y no hace la cicatriz. Increíble. Son cuestiones de cada uno. Que es importante también un profesional con mucha práctica porque ya sabe todas estas cosas que nos está contando el doctor. La musiquita nos indica que terminó el programa, Doc. Te agradecemos la presencia. Muchísimas gracias, un placer como siempre y cuando gusten. Perfecto, te esperamos en un próximo programa y nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.